Hubo un momento en que sentiste que no volverías a levantarte. Te mirabas al espejo y ni tú reconocías a esa versión rota, vacía, desgastada. Te traicionaron, te fallaron y lo peor, ni siquiera se disculparon. Pero algo dentro de ti no murió. Algo muy dentro comenzó a arder en silencio. Te rompieron, pero no sabían que estaban moldeando a alguien que iba a dejar de suplicar para empezar a reinar sobre sí mismo. Perder puede doler más que cualquier herida física. Y hay pérdidas que no solo te dejan en el suelo, sino que te hacen preguntarte si vale la pena volver a levantarte. Pero la vida, aunque parezca cruel, tiene un propósito oculto detrás de cada golpe: despertar la fuerza que dormía dentro de ti. No es casualidad que estés aquí, no es un accidente que estés escuchando esto. Alguien quiso destruirte, pero lo que no sabía es que tú necesitabas precisamente ese quiebre para renacer más fuerte. Esos días en que no tenías ganas de nada, esas noches en que el insomnio era tu único compañero, esos momentos en los que tu dignidad parecía enterrada. Todo eso fue el fuego que empezó a templar tu carácter. Y mientras ellos pensaban que te habían perdido, tú te estabas encontrando. Mientras ellos vivían sin culpa, tú estabas reconstruyendo tu mundo pedazo a pedazo, y no para vengarte, sino para jamás volver a depender emocionalmente de alguien que no supo cuidarte. El estoicismo no te dice que no sientas, te dice que sientas, pero que no te destruyas por sentir. Te enseña a respirar entre el caos, a mirar el dolor de frente y decir: esto también pasará, y yo seguiré de pie. Hoy ya no eres el mismo, hoy ya no ruegas, ya no lloras por quien no se quedó. Hoy entiendes que tu valor no dependía de su atención, de sus mensajes, de su aprobación, y lo más impactante es esto: ahora ellos lo sienten. Ellos perciben el cambio, ya no pueden controlarte, ni jugar con tu mente, ni reírse de tus reacciones, porque ahora reaccionas con silencio, y eso los desarma, porque ahora no te afecta su indiferencia, y eso los desespera. Cuando ya no necesitas venganza, es porque el poder ya volvió a tus manos. Te rompieron una vez, pero ese ya no eres tú. Ahora eres alguien que camina en calma, no porque no le duela, sino porque aprendió a gobernar su mundo interior. Y eso da miedo. A quien te subestimó ahora le incomoda tu serenidad. A quien te ignoró ahora le duele tu distancia, porque descubrieron demasiado tarde que lo que dejaron atrás se convirtió en algo que jamás podrán volver a tener. Ya no eres quien explota por cada desprecio. Ya no eres quien suplica por una explicación. Ahora, cuando te hieren, callas, pero ese silencio no es debilidad, es la presencia de alguien que aprendió a dominarse. Tu silencio no es vacío, es la presencia de alguien que ya no necesita ser escuchado para saberse valioso. Antes pensabas que hablar era la única manera de defenderte, gastabas tus palabras intentando que otros entendieran tu dolor, explicabas tus heridas, rogabas por comprensión, y todo eso te dejaba aún más vacío. Hoy no hablas, hoy no explicas, hoy no te desgastas, porque entendiste algo brutal: quien te quiere confundir no merece claridad, quien te hiere sin culpa no merece acceso a tu alma. Callaste, pero tu ausencia dice más que 1000 discusiones. Tu mirada serena habla más fuerte que cualquier reclamo, y tu indiferencia pesa más que todos los ruegos que alguna vez lanzaste. No fue fácil llegar a este punto. Tuviste que perder muchas veces para aprender a soltar. Tuviste que caer al fondo para dejar de perseguir a quien te daba migajas. Y en ese fondo descubriste lo que nadie te enseñó. Tu valor no depende de que alguien te escuche, te entienda o te acepte. Tu valor está intacto, incluso cuando nadie lo reconoce. Ahora ya no reaccionas como antes, porque ahora comprendes que quien controla tus emociones, controla tu vida. Y eso es lo que les incomoda, que ya no tienen poder sobre ti, que ya no te provocan, ya no te alteran, ya no te sacan de tu centro.
Nada atormenta más a quien te perdió que ver que ya no te duele su ausencia. Antes llorabas por alguien que hoy ni siquiera merece tus pensamientos. Antes esperabas respuestas que ya no necesitas. Antes buscabas justicia en corazones que nunca supieron amarte. Hoy no. Hoy te eliges a ti. Hoy decides tu paz. Hoy te levantas sin miedo, sabiendo que nadie volverá a romperte como antes, porque ya lo viviste. Y si lo viviste, lo superaste. Y si lo superaste, lo convertiste en poder. Te observaban como si siguieras siendo el mismo, como si pudieran seguir usándote, manipulándote, quebrándote con un par de palabras frías. Pero lo que no saben es que el silencio que hoy cargas no es el mismo que ayer. Hoy tu silencio pesa, hoy tu silencio protege, hoy tu silencio vale. Tú ya no pides explicaciones, porque entendiste que quien te quiere de verdad no te confunde. Tú ya no insistes, porque quien no te valora en tu presencia no merece ser extrañado en tu ausencia, y es en esa tranquilidad tuya donde ellos comienzan a inquietarse, porque antes eras una tormenta de emociones, y ahora eres un muro de calma impenetrable. No saben cómo llegaste hasta aquí. No saben qué pasó por tu mente en esas noches que llorabas en silencio, cuando nadie veía, cuando todo dolía. Pero sí sienten lo que ahora irradias, un vacío que los incomoda, una presencia que pesa incluso cuando no estás. Ya no te rompes, porque aprendiste a observar sin reaccionar, a soltar sin discutir, a marcharte sin rencor, a vivir sin necesitar. La verdad es que aún te duele, pero ya no te domina. Aún recuerdas, pero ya no te encadena. Aún tienes cicatrices, pero dejaron de ser heridas abiertas. Ahora te miran y no saben en qué momento dejaste de ser frágil. No entienden por qué ya no insistes. No comprenden cómo lograste desprenderte emocionalmente. Y eso los atormenta. Porque tú antes no sabías irte, pero aprendiste. Y cuando alguien que no sabía irse, por fin se va, lo hace para no volver jamás. Ahora temen perderte, pero no porque te amen, sino porque ya no te pueden controlar. No porque valoren tu presencia, sino porque ya no eres parte de su juego. El dolor te enseñó a hacerte fuerte en silencio. La traición te obligó a mirar dentro de ti y descubrir que podías levantarte solo. Y el abandono fue lo que te permitió encontrarte con la única persona que nunca más te fallará, tú mismo. Te rompieron una vez, pero no sabían que ese golpe sería el inicio de la versión más poderosa de ti. La versión que no depende, la versión que no ruega, la versión que no se derrumba, porque ya lo hizo y no tiene intención de volver ahí. Hay quienes solo aprenden tu valor cuando ya no pueden tener acceso a ti, cuando ya no pueden manipularte con su silencio ni herirte con su indiferencia, porque ahora la indiferencia viene de ti, y eso les duele más de lo que imaginan. Ya no buscas ser comprendido por aquellos que jamás se tomaron el tiempo de escuchar. Ya no necesitas justificar tu dolor ante quienes solo sabían juzgarlo. Hoy caminas con la cabeza en alto, no porque todo esté bien, sino porque decidiste no permitir que lo que esté mal te controle. Ellos pensaban que ibas a volver, que ibas a ceder, que con un simple mensaje podrían volver a desestabilizarte. Pero ya no estás en ese lugar. Ese tú que reaccionaba ya no existe. Ese tú que esperaba murió. Ese tú que se humillaba por atención se transformó. Y aunque no lo digas, aunque no lo muestres, aunque no lo publiques, por dentro lo sabes. Eres otro. Más frío, más claro, más consciente. No porque odies, sino porque aprendiste a amar sin perderte. Ahora eres tú quien decide, tú quien pone límites, tú quien elige a quién abrirle el corazón. Y eso cambia todo. Hay un momento en la vida en que uno deja de buscar afuera lo que solo puede construirse por dentro. Ese momento llega después del dolor, después del abandono, después de tocar fondo,
cuando llega, nada vuelve a ser como antes. Ahora entiendes que quien te rompe no siempre merece ver cómo te reconstruyes, que quien se fue no tiene derecho a regresar cuando ya aprendiste a vivir sin su presencia, y que quien no cuidó tu alma no merece un lugar en tu paz. Te observarán a distancia, intentarán saber si aún piensas en ellos, pero lo único que descubrirán es que ya no formas parte de su mundo, ni ellos del tuyo. Tú cambiaste, no por rencor, no por orgullo, cambiaste porque era eso, o seguir muriendo por dentro. Y elegiste la vida, elegiste reconstruirte en silencio, elegiste ponerte de pie sin espectadores, elegiste no ser la víctima de nadie más, porque entendiste algo que lo cambió todo. A veces, quien más daño te hace es quien más te despierta. Te rompieron creyendo que no te levantarías, pero no contaban con que dentro de ti había algo más fuerte que el dolor, una decisión, una promesa silenciosa, una voz interior que decía, no así, no termina así. La mayoría no entiende lo que es reconstruirse desde cero, no comprenden lo que significa comerse las lágrimas, tragarse el orgullo y empezar otra vez, sin apoyo, sin consuelo, sin nadie que entienda tu lucha interna. Pero tú sí lo sabes, tú lo viviste, tú estuviste ahí, solo contigo, cuando nadie te tendió la mano, y fue ahí donde ocurrió el verdadero milagro. Descubriste que no necesitabas a nadie para volver a levantarte. Ahora nadie sabe todo lo que tuviste que cargar, nadie ve las batallas mentales que enfrentaste en silencio, pero tú sí. Tú te viste a ti mismo arrastrándote por dentro mientras sonreías por fuera. Tú sabes cuántas veces quisiste rendirte y no lo hiciste. Esa fuerza es la que ahora les incomoda. Esa seguridad que emanas, ese autocontrol que no tenías antes, esa calma que los hace dudar, porque cuando ya no reaccionas se dan cuenta que ya no tienen ningún tipo de poder sobre ti, y eso les pesa más que cualquier rechazo, porque ahora eres tú quien pone los términos, eres tú quien decide hasta dónde llega alguien en tu vida, ya no por miedo a estar solo, sino por amor a tu paz. Te rompieron una vez, pero no te destruyeron, solo activaron en ti una versión que no sabían que existía, una versión que ya no persigue, que ya no ruega, que ya no tolera lo intolerable. Hay una tranquilidad que solo nace después del caos, una sabiduría que solo se aprende perdiendo y una fuerza que solo se forja en la oscuridad. Tú pasaste por ahí, y si lo hiciste, es porque tenías que convertirte en esto, en alguien que ya no se derrumba por quien no sabe amar, en alguien que ya no necesita explicaciones para cerrar capítulos, porque el cierre no viene de ellos, viene de ti, de tu decisión de no volver a permitir que algo o alguien controle tu mente, tus emociones o tu rumbo. Ahora caminas más firme, más frío, más despierto, no porque no sientas, sino porque aprendiste a no permitir que te rompan dos veces en el mismo lugar. No todos van a entender tu cambio. Algunos dirán que te volviste distante, otros que ahora eres frío, pero ninguno estuvo ahí cuando te quebrabas en silencio. Ninguno sintió lo que dolía darlo todo, y aún así no ser suficiente. Cambiar fue tu única opción, no porque quisieras endurecerte, sino porque entendiste que seguir siendo el mismo era entregarte al dolor una y otra vez. No fue frialdad, fue supervivencia, no fue orgullo, fue respeto propio. Ahora eliges con calma. Ahora no reaccionas, analizas, ya no confías por palabras, sino por acciones sostenidas, y ya no permites que alguien que no sabe amarte tenga poder para destruirte. La verdad es que te rompieron tan fuerte que tu único camino fue reconstruirte desde otra materia, más firme, más serena, más selectiva. Ahora cuidas lo que dejas entrar, no porque tengas miedo de volver a amar, sino porque aprendiste que no cualquiera merece conocerte en profundidad. Antes te desgastabas intentando encajar. Hoy te das cuenta que quien te valora no te obliga a demostrar nada.
Quien te quiere de verdad no juega con tu mente, y quien te respeta jamás te empuja al límite. A veces, las pérdidas más dolorosas son las que más te despiertan. Perder a alguien que no te valoraba es, en realidad, ganarte a ti. Porque mientras tú sufrías por lo que se iba, no veías lo que estabas recuperando. Tu voz, tu enfoque, tu poder. Hoy te conviertes en alguien que no depende, que no se desmorona por un mensaje no respondido, que no implora por atención. Hoy estás aprendiendo a estar contigo, sin sentirte incompleto. Y eso no solo es madurez, eso es fuerza interior, eso es renacimiento. Los que te subestimaron ahora ven algo diferente en ti, no saben explicarlo, pero lo sienten, y esa sensación los incomoda, porque ahora ya no saben cómo acceder a ti. Eras frágil, eras emocional, eras vulnerable. Ahora eres firme, reservado, impredecible, y eso, en un mundo que se alimenta de emociones desbordadas, es un acto de poder. No necesitas mostrarle nada a nadie, tu sola presencia habla, tu silencio pesa, tu distancia protege. Ya no se trata de que te entiendan, se trata de que tú ya no te traiciones, ya no permites lo que antes tolerabas, y eso es libertad. La transformación más poderosa no es la que haces por fuera, es la que sucede en lo profundo, cuando nadie ve, cuando todos piensan que ya no puedes más. Ahí, en ese lugar donde solo tú sabes lo que dolió, es donde naciste de nuevo. No fue de un día para otro, fue un proceso lento, silencioso, solitario. Fueron batallas mentales que no compartiste con nadie, fueron decisiones tomadas con el corazón temblando, pero firme. Y hoy estás aquí, de pie, más fuerte que nunca. No porque todo esté resuelto, sino porque aprendiste a no dejar que lo roto te gobierne. Te rompieron creyendo que podían destruirte, pero solo lograron revelar a alguien que ya no se ilusiona con promesas vacías, a alguien que ya no se entrega por mitades ni acepta menos de lo que merece, a alguien que aprendió a observar, a esperar, a analizar antes de volver a confiar. No es que ahora tengas un corazón duro, es que aprendiste a protegerlo. No es que ya no sientas, es que ya no permites que cualquiera juegue con tus emociones. Hoy entiendes que tu energía es sagrada, que no puedes seguir regalándola a quien no sabe apreciarla, que tu tiempo no puede seguir invertido en conversaciones que no sanan, en vínculos que solo desgastan, en relaciones donde siempre eras tú el que daba más. Y eso, aunque no lo digas, se nota. Tu presencia ha cambiado, tu mirada es más profunda, tu silencio tiene otro peso, tu ausencia se siente. Los que antes jugaban con tu entrega, ahora se preguntan por qué ya no estás. Los que ignoraban tus esfuerzos, ahora intentan llamar tu atención. Pero tú ya no respondes igual, no por odio, sino porque ahora tu paz está primero. No te convertiste en alguien distante, sino en alguien selectivo. No te volviste frío, te volviste consciente, y esa conciencia te protege, te guía, te limpia el camino. Porque ahora sabes que hay batallas que no se ganan con gritos, sino con distancias, que hay venganzas que no necesitan palabras, solo evolución, y que la mejor respuesta a quien te subestimó es que sigas creciendo, sin necesitar nada de ellos. Tu silencio ya no es una pausa, es un final, y ese final, aunque no lo entiendan, fue tu mayor acto de amor propio. Te rompieron una vez, y quizás en ese momento pensaste que no ibas a sobrevivir, pero sobreviviste, y más que eso, renaciste, no como eras, sino como necesitabas ser. Ahora entiendes por qué dolió tanto, porque ese dolor era el llamado, era la puerta que tenías que cruzar para despertar, era la señal que te decía, ya basta, te toca cambiar, y cambiaste de adentro hacia afuera, no por venganza, no por orgullo, cambiaste porque seguir igual era seguir muriendo lentamente. Hoy tienes claridad,
Ya no entregas tu paz por una caricia, ya no negocias tu valor por compañía, ya no traicionas tu esencia por aceptación, porque te hiciste preguntas profundas. ¿Quién soy sin ellos? ¿Quién quiero ser cuando nadie me aplaude? ¿Estoy viviendo según lo que merezco o lo que me dejan? Y esas preguntas te quemaron por dentro, pero también te iluminaron el camino. Hoy, si alguien vuelve a ti, no es porque haya cambiado, es porque sintió el vacío de tu ausencia, porque entendió demasiado tarde que te fuiste para no volver, porque la versión rota que una vez conocieron ya no existe. Ahora eres tú quien se protege, tú quien pone límites, tú quien se cuida como nadie más lo hizo. Y esa nueva versión tuya no necesita ser explicada, ni aprobada, ni entendida. Solo necesita ser vivida con la dignidad que se ganó a base de cicatrices, porque todo lo que viviste te formó, todo lo que dolió te despertó, y todo lo que perdiste te liberó. Ahora caminas con calma, pero con fuerza, con silencio, pero con intención, con cicatrices, pero también con orgullo, porque te reconstruiste sin depender de nadie, y eso no cualquiera lo logra. Te rompieron una vez, pero no sabían que estaban despertando a alguien que jamás volverá a ser quebrado por lo mismo. Ahora temen en lo que te convertiste, y con razón, porque te convertiste en alguien que ya no suplica, sino que elige, en alguien que ya no reacciona, sino que observa, en alguien que ya no busca venganza, porque ya tiene algo mejor: paz. Te rompieron, y durante un tiempo viviste con miedo, miedo a volver a confiar, miedo a volver a entregarte, miedo a repetir la historia, pero ese miedo ya no te domina. Ahora es solo una señal, una huella de lo que superaste, porque aunque nadie lo vio, tú seguiste adelante. Aunque nadie te abrazó, tú te abrazaste solo. Aunque nadie te entendió, tú aprendiste a comprenderte sin juicio, y en esa soledad te hiciste fuerte. Hoy, quienes pensaban que te tenían controlado, ya no saben cómo acercarse, porque tú ya no respondes igual, porque tú ya no estás disponible emocionalmente para quien no sabe sumar, porque tú, ahora, caminas con la frente en alto, no por orgullo, sino porque ya no te arrastras por nada ni por nadie. Y quiero decirte esto, escúchalo con atención. Eres el resultado de cada noche difícil que soportaste sin rendirte. Eres la consecuencia de cada lágrima que limpiaste en silencio. Eres el reflejo de una batalla interna que pocos conocen, pero que tú ganaste a pulso, y eso te hace invencible. Ahora te toca protegerte. Te toca seguir creciendo, te toca ser tan fuerte por dentro que ningún desprecio externo te vuelva a romper. Y si estás escuchando esto, no es por casualidad, es porque tú también sentiste ese dolor, esa rabia, ese vacío. Y también estás despertando, también estás dejando atrás la versión de ti que se arrastraba por amor, para convertirte en alguien que camina con amor propio. Déjame saber en los comentarios si tú también sentiste alguna vez que te rompieron, y si hoy, después de tanto, te estás volviendo alguien más fuerte. Escríbelo, compártelo. Tu historia puede inspirar a otro. Si este mensaje resonó contigo, si algo de lo que escuchaste hoy te removió por dentro, compártelo con alguien que necesite escucharlo. No sabes a quién puedes ayudar solo con enviarlo. Y si quieres seguir recibiendo contenido que te recuerde tu poder, tu valor, tu capacidad de renacer, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Aquí no venimos a suplicar por atención. Venimos a recuperar lo que perdimos: dignidad, fuerza, enfoque y paz. Porque esto es solo el inicio. Y si hoy conectaste con estas palabras, nos vemos en el próximo video. Y recuerda, no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque hay una versión de ti que se está gestando en silencio, una versión más consciente, más fuerte, más despierta, que está esperando que tomes el control definitivo de tu historia. Una versión que ya no busca ser salvada, sino que decide salvarse.
Tú no eres lo que perdiste. Tú no eres el abandono que sufriste. Tú no eres esa etapa en la que te rompiste. Tú eres quien se está levantando con dignidad después de que todo parecía perdido. Recuerda que no se trata de borrar el pasado, sino de aprender a vivir por encima de él. No se trata de olvidar lo que dolió, sino de dejar de permitir que te gobierne. No se trata de fingir que no pasó, sino de aceptar que pasó, te marcó y aún así seguiste. Recuerda también que no necesitas que todos entiendan tu proceso. A veces, caminar solo es parte del camino. A veces, el silencio es más elocuente que 1000 explicaciones. Y a veces, soltar a quien no te cuidó es la forma más alta de respeto propio. Haz de tu dolor una lección y no una cadena. Haz de tu silencio una estrategia y no una resignación. Haz de tu nueva versión un refugio sagrado donde nadie pueda volver a destruirte. Y sobre todo, nunca lo olvides. No estás solo. No eres débil por haber caído. Eres valiente por haber seguido. Cada cicatriz que hoy cargas es testimonio de que no te rendiste. Cada batalla interna que libraste en soledad es una prueba de que mereces estar aquí más firme que nunca. Y cada paso que des desde ahora es una declaración silenciosa de amor propio. Sigue, levántate cada día con intención. Sé fiel a lo que aprendiste, sé firme con lo que dejaste atrás y sé leal a la nueva versión que estás formando. Porque el mundo ya tiene suficientes personas rotas fingiendo que todo está bien. Haz la diferencia. Sé tú quien se reconstruyó y se convirtió en leyenda. Y recuerda, no vuelvas a permitir que alguien tenga el poder de romper lo que tanto te costó sanar. Nos vemos en la próxima. Y esta vez, más fuerte, más despierto y más decidido que nunca.